Vale. Vamos a desglosar esto. Hoy tenemos una misión fascinante por delante en nuestra inmersión profunda. Vamos a explorar cómo la ciencia está logrando resolver uno de los mayores dolores de cabeza medioambientales de la industria alimentaria actual. Y vaya dolor de cabeza, ¿eh? Totalmente. Hablamos de coger montañas de residuos, literal y figuradamente, y convertirlas en dos cosas increíblemente valiosas: energía limpia y oro agrícola. Para quienes nos escuchan y se preguntan de dónde sale toda esta información, hoy nos basamos en un estudio científico muy reciente. Sí, publicadísimo además en la revista Renewable Energy de la editorial Elsevier de este mismo 2024. Exacto. Una investigación liderada por la científica Cristina Harumi Enokida, directamente desde Brasil. Y a ver, la promesa de hoy es un viaje sorprendente. Vamos a pasar de toneladas de estiércol y restos industriales a biometano de la más alta calidad. Una pasada, la verdad. Es una pasada, sí. Descubriendo por el camino por qué encontrar la, digamos, receta secreta exacta para mezclar basura es en realidad la clave maestra de la economía circular. Claro. Y para entender la magnitud de este hallazgo y por qué la comunidad científica le presta tantísima atención, es fundamental establecer el contexto geográfico y económico de donde nace el estudio. Porque Brasil no es poca cosa en esto. Para nada. Brasil no es simplemente un país grande con mucha agricultura. Es que es una auténtica superpotencia mundial en la producción de proteína animal. O sea, las cifras son abrumadoras. Segundo productor mundial de carne de pollo, creo recordar, ¿no? Exactamente. Segundo de pollo y el cuarto en carne de cerdo. Esta hiperproducción a escala industrial es un motor económico gigante, evidente, pero, claro, genera un volumen colosal de residuos diarios. Hablamos de millones de toneladas anuales de purines, sangre, huesos, plumas, lodos. Madre mía. Todo eso. Y estos desechos no pueden simplemente acumularse en balsas o verterse al medio ambiente sin más, porque contaminarían los acuíferos y emitirían unos niveles de gases de efecto invernadero a la atmósfera que tienen tela. Claro, necesitan una salida que sea, por un lado, medioambientalmente segura y, por otro, económicamente viable para las empresas. Ahí le has dado. La ciencia busca respuestas para alcanzar ese gran objetivo global de las cero emisiones netas. El enfoque ya no es deshacerse de un problema, sino transformarlo en un recurso estratégico de alto valor. Estoy convencida de que este es el único camino viable. Ese cambio de perspectiva es la base de todo. Pasar de gestionar un problema a explotar un recurso. Y el vehículo para lograr esta transformación es la digestión anaeróbica. Que, a ver, es un término que suena muy técnico, pero para quienes no estén familiarizados con los procesos bioquímicos, nos conviene desgranar qué ocurre exactamente ahí dentro. Bueno, la digestión anaeróbica es, en esencia, un proceso biológico que ocurre en la naturaleza de forma constante, fíjate, pero aquí está optimizado en un entorno controlado. Consiste en utilizar consorcios enteros de microorganismos para descomponer materia orgánica compleja. Pero con una regla de oro, ¿verdad? La regla absoluta. La condición indispensable es la ausencia total de oxígeno. Si entra oxígeno, el proceso se arruina por completo. Yo me lo imagino como una especie de estómago mecánico gigante y hermético. Sí, esa es una analogía perfecta. Al mantener a estos microorganismos en un ambiente oscuro, cálido y libre de oxígeno, pues devoran los residuos orgánicos. Y como resultado directo de su metabolismo, de su digestión, liberan biogás. Tiene una mezcla compuesta principalmente de metano y dióxido de carbono. Y el metano, claro, es el gas combustible que buscamos capturar para generar calor o electricidad. Exacto. La premisa parece sencilla, o sea, entra materia orgánica, sale gas inflamable. Sin embargo, el estudio incide en un obstáculo monumental cuando las plantas industriales intentan aplicar esto por la vía rápida y fácil. La vía de usar un solo tipo de residuo. Eso es. Un proceso que la literatura científica denomina monodigestión. Resulta ser una vía ineficiente a más no poder. El ejemplo paradigmático que analiza la investigación es el uso exclusivo de estiércol de cerdo. Que sobre el papel parece la biomasa perfecta, pero la realidad industrial es muy distinta. Claro, porque el estiércol de cerdo está compuesto por una cantidad gigantesca de agua y una concentración ínfima de sólidos volátiles. Y a ver, los sólidos volátiles son básicamente la fracción orgánica real que los microorganismos pueden transformar en gas. Exactamente. Es la chicha, por así decirlo. La chicha, exacto.
Transportar toneladas de un residuo que es en su inmensa mayoría agua supone una logística carísima que, al final del proceso, te rinde unos niveles de metano pobrísimos. Es una ruina financiera y energética. Totalmente. La investigación aborda este muro de ineficiencia de frente. Si un ingrediente por sí solo no logra sostener un modelo energético rentable, la solución pasa por la codigestión anaeróbica. La palabra clave, codigestión. Sí, este concepto implica mezclar de forma estratégica y calculada diferentes tipos de residuos. La clave aquí es que no se trata simplemente de amontonar basuras distintas en un mismo tanque a ver qué pasa. No es hacer un batiburrillo y ya está. Para nada. Se busca crear una sinergia bioquímica. Los déficits nutricionales o estructurales de un residuo se compensan con los excesos del otro, creando un caldo de cultivo ideal para las bacterias. Y el diseño de esa mezcla es para mí uno de los puntos más fascinantes del estudio. El equipo de investigación no eligió los componentes al azar, sino que diseñó una lista de la compra extremadamente precisa, combinando 5 residuos distintos. 5 ingredientes clave, sí. El primero, como hemos mencionado, es el estiércol de cerdo. A pesar de su exceso de agua, aporta una característica vital para el ecosistema del reactor, que es la capacidad de amortiguación o alcalinidad. Es como un escudo químico que evita que el sistema se acidifique demasiado rápido. Fundamental, porque si el pH baja de golpe, lo matas todo. Claro. Luego el segundo componente es el estiércol de vaca. Este ingrediente cambia las reglas del juego porque contiene 15 veces más sólidos volátiles que el de cerdo. 15 veces más, es una barbaridad. Y además actúa como un vehículo de transporte para las arqueas metanogénicas, que son los microorganismos que van a ejecutar la fase final de la producción de gas. El estiércol de vaca actúa, en términos técnicos, como un inóculo natural de altísima calidad. Proporciona esa semilla microbiológica inicial. A partir de ahí, los investigadores incorporaron residuos de la industria avícola para dotar a la mezcla de una potencia mucho mayor. Y buscaron materiales muy específicos. El tercer ingrediente está formado por residuos de incubadora avícola. Esto incluye huevos no eclosionados, embriones y cáscaras. Las cáscaras en particular son una fuente riquísima de minerales estructurales como el carbonato de calcio. Sí, y el cuarto ingrediente ya eleva la apuesta muchísimo. Residuos del procesamiento de proteínas y huesos de pollo. Eso suena potente. Lo es. Este material presenta unos niveles de nitrógeno altísimos y un potencial bruto de generación de metano enorme, muy superior al de los estiércoles. Y bueno, el quinto y último componente lleva un nombre más técnico, los lodos de flotación por aire disuelto, conocidos por sus siglas en inglés como DAFs. DAFs, sí. Son los lodos residuales resultantes de tratar y depurar las aguas de los propios mataderos avícolas. Y tienen una particularidad muy especial, y es que vienen cargados de hierro. Al analizar esta receta desde la perspectiva de la estequiometría y la microbiología, el diseño resulta de una precisión notable. Integrar materias primas con perfiles tan divergentes permite equilibrar parámetros críticos, siendo el más importante la relación entre el carbono y el nitrógeno, la famosa relación C/N. Que es un quebradero de cabeza en las plantas de biogás. Totalmente. Porque mira, el residuo de huesos de pollo introduce una carga masiva de nitrógeno orgánico. Si las bacterias se alimentaran exclusivamente de esos huesos, el nitrógeno alcanzaría niveles tóxicos en forma de amoníaco y aniquilaría a toda la población microbiana. Se envenenarían a sí mismas. Exacto. Pero al diluir esa proteína hiperconcentrada con la matriz rica en carbono y agua de los estiércoles, se consigue un balance armónico. Esta compensación cruzada permite que el bioreactor procese cargas orgánicas diarias mucho más pesadas sin colapsar. A mí me gusta verlo en términos de nutrición deportiva. Es la diferencia entre alimentar a un atleta de élite con una dieta rigurosamente calculada en macronutrientes frente a darle de comer únicamente hidratos de carbono puros a lo bestia. Es un símil perfecto. La dieta lo es todo. Pues pasemos ahora a la ejecución. Hablemos de cómo se llevó a cabo este experimento físico en el laboratorio. Los investigadores ensamblaron un bioreactor del tipo CSTR, que significa reactor de tanque agitado continuo. Tenía un volumen de 17 litros y lo mantuvieron funcionando a una temperatura constante de 37 grados centígrados. 37 grados, fíjate, que resulta que es exactamente la temperatura del cuerpo humano. Como decíamos antes, es un estómago mecánico en toda regla. Operar en el rango mesofílico, en torno a esos 37 grados, proporciona el ambiente térmico ideal para que la mayoría de estas bacterias especializadas prosperen.
y sin requerir el gasto energético masivo que supondría calentar el tanque a temperaturas extremas. Claro, económicamente tiene todo el sentido. Y a lo largo de varios meses, el equipo fue alimentando este sistema. La metodología no consistió en llenar el tanque de golpe, sino en incrementar paulatinamente la ración diaria de comida, un parámetro conocido como la tasa de carga orgánica. El OLR, por sus siglas en inglés. Exacto. El objetivo de este estrés progresivo era identificar el límite absoluto de la máquina. Querían averiguar el punto exacto de máxima eficiencia antes de que el ecosistema microbiano se rompiera por saturación. Y esta estrategia de incremento escalonado es fundamental en bioingeniería. Mantener la temperatura inamovible y aumentar lentamente los kilos de sólidos volátiles por metro cúbico al día permite cartografiar el comportamiento de las bacterias en tiempo real. Vas viendo cómo reaccionan a cada gramo extra. Eso es, vas observando cómo se adaptan al aumento del flujo de nutrientes sin llevarlas al colapso de forma ciega. Pues los datos revelan que encontraron ese punto de equilibrio perfecto. El mayor rendimiento energético se documentó con una tasa de carga de 3,67 kilos de sólidos volátiles por metro cúbico al día. Un dato súper preciso. Milimétrico. En ese umbral específico, la respuesta del reactor fue sobresaliente. Comenzó a generar un biogás con una concentración de metano que oscilaba entre el 65 y el 71,5%. Esos porcentajes son altísimos. Hablamos de una pureza extraordinaria. Un combustible con un valor calorífico potentísimo, perfectamente apto para ser inyectado en redes o utilizado en generadores industriales de altísima exigencia. Y alcanzar sostenidamente un porcentaje de metano superior al 65%, utilizando residuos de matadero tan complejos, es un hito técnico muy destacable. Pero las mediciones de los gases revelaron un fenómeno adicional. Algo que transforma este experimento de un simple buen diseño en un hallazgo con implicaciones económicas masivas. Sí, esto es para mí la joya de la corona del estudio. Porque las implicaciones de ese porcentaje van más allá del simple rendimiento energético. Hay un detalle crucial sobre la calidad de ese gas. Verás, el biogás tradicional arrastra un problema industrial muy grave, que es la contaminación por sulfuro de hidrógeno. El famoso H2S. Este compuesto es el responsable de ese característico y desagradable olor a huevos podridos, pero su olor sinceramente es el menor de los problemas. Es un gas letalmente tóxico y sobre todo altamente corrosivo. Se come el metal que da gusto. Literalmente. Si ese gas entra en un motor de cogeneración para producir electricidad, reacciona y destroza las piezas metálicas por dentro en un tiempo récord. Y para evitar esa corrosión, las plantas de biogás tienen que invertir verdaderas fortunas en plantas de purificación y lavado de gases que van por fuera del proceso. Lo cual encarece todo el modelo de negocio una barbaridad. Totalmente. Sin embargo, los analizadores de este experimento arrojaron un dato desconcertante. En el gas producido por esta mezcla, el sulfuro de hidrógeno era prácticamente indetectable. Y la explicación a esa ausencia de sulfuro de hidrógeno reside en la química interna del tanque, y es de una elegancia asombrosa. Para entenderlo, hay que volver la vista al quinto ingrediente de la mezcla. ¿Te acuerdas de los lodos DAF? ¿Los lodos de la depuradora? Esos, en las plantas de procesamiento de aves, para depurar y clarificar las aguas residuales industriales, se emplean coagulantes químicos, siendo el más común el cloruro férrico. En consecuencia, esos lodos se introdujeron al bioreactor impregnados de grandes cantidades de hierro. Hierro puro en el sistema. Exacto. A esos 37 grados de temperatura, en las profundidades de la mezcla anaeróbica, el hierro libre reaccionó de forma instantánea con el sulfuro de hidrógeno a medida que las bacterias lo iban produciendo. ¡Qué maravilla! Es increíble. Esta reacción química precipita el azufre, transformándolo en un compuesto sólido inofensivo, que se queda tranquilamente en el fondo del tanque, evitando que escape en forma de gas corrosivo. Se logró una desulfuración biológica e interna completa sin destinar recursos económicos adicionales a sistemas de filtrado postproducción. Usar el subproducto químico de la planta de tratamiento de aguas para neutralizar el subproducto tóxico del reactor de biogás, todo en el mismo proceso. Es la definición absoluta de matar dos pájaros de un tiro. Totalmente. Es la eficiencia llevada al máximo. Pero claro, aunque hablemos de litros, metano y hierro, el verdadero motor de esta central eléctrica opera a una escala invisible. El interior del reactor es en el fondo una metrópolis microscópica. Un hervidero de vida.
Un campo de batalla y de cooperación donde miles de millones de microorganismos trabajan en una cadena de montaje viva. Para entender quién habitaba esta metrópolis, el equipo recurrió a la metataxonomía, palabra, analizando el ADN presente en el fango. Los resultados mostraron que un filo de bacterias conocido como Firmicutes llegó a dominar casi por completo el ecosistema. Y cuando dices casi por completo, es literal. Sí, alcanzando un aplastante 94% de la población total hacia el final de la prueba. Que una sola familia de bacterias acapare el 94% del espacio suena a un monopolio absoluto. Yo me pregunto, ¿por qué las demás familias microbiológicas no pueden competir por los recursos en ese entorno? Porque la supremacía de los firmicutes no es accidental, responde a una ventaja evolutiva brutal en este entorno específico. A ver, cuando introducimos materias primas tan formidables como los restos de huesos, la sangre y los tejidos del matadero, estamos introduciendo cadenas de proteínas y lípidos extremadamente complejas y muy difíciles de romper. No es azúcar simple, vaya. Claro que no. La mayoría de las bacterias simplemente no tienen las herramientas genéticas para alimentarse de eso. Los firmicutes, en cambio, son la maquinaria pesada de la biología. Los tractores del reactor. Algo así. Segregan enzimas hidrolíticas muy potentes capaces de despedazar estas macromoléculas gigantes en fragmentos asimilables como péptidos y ácidos grasos largos. Si los firmicutes no hicieran este trabajo de demolición previa, el resto de la cadena trófica dentro del reactor moriría de inanición, porque no pueden procesar la materia prima original. Pero esa fase de demolición genera un ambiente muy hostil, ¿no? La investigación señala la presencia de dos microorganismos que destacan por su extrema resistencia: la bacteria Clostridium sensu stricto 1 y el género DTU014. Sí, dos auténticos supervivientes. Porque cuando el reactor procesa cantidades tan altas de proteínas animales, se libera una cantidad ingente de nitrógeno que se convierte rápidamente en amoníaco. Para la inmensa mayoría de las bacterias, los picos de amoníaco son letales, mueren intoxicadas sin remedio. Totalmente. Pero estos dos supervivientes demostraron una capacidad de resiliencia excepcional, prosperando precisamente cuando los niveles de toxicidad hacían inhabitables amplias zonas del reactor. Y menos mal que estaban ahí, porque su supervivencia es el puente que evita el fracaso total del sistema. Estas bacterias extremófilas toman los fragmentos creados por los firmicutes y continúan el proceso de degradación, produciendo ácidos grasos volátiles más simples, como el ácido acético. Y aquí es donde entran en escena las verdaderas protagonistas del proceso energético. Las arqueas metanogénicas. Exacto. El estudio genético identificó a metanosaeta y metanosarcina como las principales productoras de gas. Estas arqueas operan mediante una ruta metabólica fascinante, llamada vía acetoclástica. Que suena muy complejo, pero el concepto es precioso. Lo es. A diferencia de otras bacterias, no comen azúcar ni proteínas. Su dieta se basa estrictamente en consumir ese ácido acético flotante y, como resultado de su respiración celular, expulsan el biometano. Es un ejemplo de sintrofia pura, o sea, el residuo tóxico que produce la bacteria es el único alimento que permite vivir a la arquea. Es un baile biológico increíble, de verdad. Pero claro, todo este frágil ecosistema sintrófico nos lleva a la pregunta inevitable sobre los límites físicos de la biología. Los investigadores continuaron aumentando la ración diaria de comida, forzando la máquina al límite. Querían ver hasta dónde aguantaba. Eso es. ¿Cuáles fueron los eventos desencadenantes cuando la tasa de carga orgánica superó finalmente la capacidad de procesamiento de la metrópolis microscópica en esas últimas fases del experimento? Pues lo que se desencadenó fue un colapso por sobrealimentación, un fenómeno muy crítico en la gestión de reactores. Al inyectar un volumen excesivo de materia orgánica rica en proteínas de forma repentina, las bacterias de las primeras fases, los firmicutes, se multiplicaron y trabajaron a un ritmo frenético. Empezaron a romper proteínas como locos. Como si no hubiera un mañana. Esta hiperactividad generó una avalancha masiva de ácidos grasos volátiles, con una concentración peligrosa de ácido propiónico, además de amoníaco libre. El problema estructural aquí es que las arqueas metanogénicas, las que deben consumir esos ácidos para fabricar el metano, tienen ciclos de reproducción y metabolismos infinitamente más lentos. Exactamente, no dan abasto. Yo me lo visualizo como una fábrica desincronizada. O sea, los obreros encargados de empaquetar cajas en la primera línea trabajan a una velocidad 10 veces superior a la de los camiones especializados que deben llevarse el producto final.
Claro, se forma un cuello de botella monumental. En muy poco tiempo, las cajas inundan los pasillos, bloquean las puertas y toda la cadena de producción se paraliza. El reactor sufrió una indigestión sistémica de manual. Los ácidos se acumularon sin control, provocando que el pH del agua se desplomara hacia niveles superácidos. Y las arqueas, especializadas como metanosaeta, son organismos extremadamente sensibles a las variaciones de acidad. Y a la toxicidad del amoníaco. Por supuesto, sufrieron un estrés agudo y su población se diezmó rápidamente. Sin arqueas para consumir el ácido, la producción de metano experimentó una caída drástica y el proceso colapsó por completo. Adiós muy buenas. Esta fase del estudio demuestra que la monitorización constante de los precursores químicos es innegociable. Forzar los límites biológicos ignorando las tasas de asimilación conduce irremediablemente a la destrucción del ecosistema. Es que comprender esa dinámica de colapso es tan valioso como alcanzar el pico de producción de metano. Enseña a los ingenieros cuáles son las señales de advertencia, como esos repuntes tempranos de ácido propiónico, para detener la alimentación antes de que la caída del pH sea irreversible. Eso es prevención pura. Pero el ciclo de la economía circular no termina cuando se apague el flujo de gas. Hay una segunda mitad de la ecuación que a menudo, sinceramente, se pasa por alto. Muy a menudo. De este enorme digestor anaeróbico no solo se extrae gas inflamable por la parte superior. En el fondo del tanque, tras todo este proceso de degradación, queda un remanente físico, una mezcla líquida y sólida oscura, que recibe el nombre de digestado. Que suena a desecho, pero no lo es. Podría parecer el último desecho sin valor, el lodo final que hay que tirar al vertedero, pero los análisis del estudio certifican que este digestato representa una victoria medioambiental equiparable a la propia energía generada. Totalmente. El digestato es históricamente el eslabón menos valorado en la comunicación sobre el biogás, pero desde el punto de vista agronómico y de sostenibilidad, su impacto es verdaderamente transformador. Las analíticas realizadas al final de las pruebas en este reactor revelaron un perfil nutricional excepcional. Las cifras son contundentes y explican muy bien el valor de este material. El digestato resultante retuvo concentraciones altísimas de macronutrientes esenciales. Los informes registraron cerca de 7.770 miligramos por kilo de nitrógeno. ¿Una brutalidad? Además de volúmenes significativos de fósforo, potasio e incluso, fíjate, los restos del hierro que hizo de filtro para el gas. Es el equivalente a diseñar en laboratorio un suplemento nutricional de espectro completo para la recuperación de suelos agrícolas degradados. Es que es tal cual. Teniendo en cuenta la profunda crisis global actual vinculada a los fertilizantes minerales sintéticos, cuyos precios están sujetos a tensiones geopolíticas severas todo el tiempo, y cuya fabricación requiere un gasto colosal de combustibles fósiles, pues este biofertilizante adquiere una relevancia estratégica inmensa. Es que el factor diferenciador no es solo la cantidad de nitrógeno presente en ese lodo oscuro, sino su biodisponibilidad. Claro, lo fácil que es absorberlo. Exacto. Durante el proceso de digestión anaeróbica, el nitrógeno no se destruye ni se evapora. Lo que ocurre es un proceso de mineralización. Los microorganismos desarman las complejas estructuras de las proteínas crudas que las plantas en el campo no pueden absorber directamente y las transforman en amonio mineralizado. Las predigieren para las plantas. Exactamente. Cuando este digestato se aplica sobre el campo, el cultivo puede absorber ese nitrógeno de manera inmediata, optimizando el crecimiento vegetal y reduciendo drásticamente la necesidad de importar y aplicar químicos sintéticos que a largo plazo salinizan y destruyen la microbiología nativa del suelo agrícola. Cierra el círculo de una manera perfecta, es poético incluso. Los nutrientes que la planta de maíz o de soja extrajo originalmente de la tierra para convertirse en pienso, que a su vez alimentó a los pollos y a los cerdos, regresan finalmente a esa misma tierra en forma de un biofertilizante limpio y asimilable, listos para nutrir la cosecha de la siguiente temporada. Es la economía circular materializada ante nuestros ojos. Haciendo una recapitulación general de todos los datos que hemos explorado hoy para nuestra audiencia, el panorama que dibuja el estudio de Cristina Harumi Enokida es sin duda revelador. Hemos diseccionado cómo una combinación milimétricamente calculada de estiércol y lodos de matadero deja de ser un problema de salud pública para convertirse en una biorefinería. Con todas las letras. Hemos visto que la sinergia adecuada dispara la eficiencia energética generando un gas de alta pureza. Hemos descubierto la elegante química que neutraliza las toxinas corrosivas de forma interna gracias a lodos ricos en hierro. Y por último,
cómo el remanente de esa voraz digestión bacteriana se perfila como la alternativa sostenible a los fertilizantes fósiles. Todo orquestado por ejércitos microscópicos operando en total oscuridad. A mí es que me vuela la cabeza. Y los resultados de este bioreactor plantean una línea de pensamiento muy provocadora para el futuro inmediato de la ingeniería ambiental. Fíjate. A ver, Hemos comprobado que mediante el análisis metataxonómico y el control riguroso de variables como la temperatura y la carga orgánica, la ciencia es capaz de domesticar consorcios de bacterias extremófilas y arqueas para que devoren y reciclen con eficiencia nanométrica los residuos orgánicos más densos y problemáticos. sí, lo hemos dominado. Pues la gran pregunta que nos queda en el aire es ¿hasta dónde podemos llevar esta capacidad de diseño? Estamos a las puertas de identificar o incluso programar genéticamente comunidades microbianas con esta misma eficiencia sintrófica que sean capaces de alimentarse de nuestra contaminación moderna más persistente. Ostras, esos son palabras mayores. Piénsalo, podríamos imaginar reactores futuros donde el alimento ya no sea materia orgánica, sino plásticos de un solo uso, microplásticos atrapados en lodos de depuradora o compuestos químicos eternos. Aprovechar la biología extrema para transformar los desastres ecológicos del presente en los recursos metabólicos del mañana. Ese horizonte científico es el tipo de visión que cambia paradigmas por completo. Nos quedamos reflexionando sobre el inmenso potencial que esconde la manipulación inteligente de la biología microscópica.